apreciado doctor Alfonso Valdivieso, en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad sentimos un aprecio muy sincero por usted y un agradecimiento por haber acogido esta llamada para poder conversar voluntariamente con nosotros sobre los acontecimientos históricos del país. Antes de iniciar le comentaba que valoro mucho el significado de esta comisión que hace parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Desde luego que la verdad es lo que todos queremos. Para entrar en materia, yo quisiera venirme de una vez en el proceso 8000, porque hay mucha expectativa del país para conocer cómo usted enfrentó el proceso. El proceso 8000 fue como expresión lo que se atribuyó por los medios, esa denominación, a las investigaciones que se iniciaron, ¿no?, contra la vinculación, contra las organizaciones del narcotráfico, especialmente establecidas allí en la ciudad de Cali. Ese proceso, por ejemplo, me llevó a mí y a la institución a garantizar, a asegurar ante el país que Ernesto Samper sabía del origen de los dineros ilícitos que financiaron su campaña. Cuando yo llegué a la fiscalía, había todo tipo de escándalos, conmoción nacional e internacionalmente por el escenario que surgió a raíz de los narcocassettes, los llamados narcocassettes, ¿no? Porque a pesar de todo eso, hay una mayoría en el Congreso que absuelve en la Cámara de Representantes a Ernesto Samper. Lo que vino a suceder en la práctica es que al candidato, en ese momento presidente, no se le investigó. A él se le absolvió, pero no se le investigó. Ahora, técnicamente la Cámara precluyó la investigación. ¿Por qué? Porque esa investigación no llegó al Senado. Pero el narcotráfico sigue ahí. Y es la pregunta por el lavado de activos. Es decir, se capturan mucho como las estructuras armadas de los narcotráficos, pero allí donde está la plata, el negocio, eso se siente que no se mueve con la misma vigor de repente, sobre todo esos dineros que están entrando a la economía legal. Entonces, ¿cuál fue su experiencia en esa materia? El narcotráfico en esa época era prácticamente la fuente única del delito de lavado de activos. O por lo menos en Colombia se veía así. Parte del problema que hay es que se cree que el lavado de activos solamente es el que se origina el narcotráfico. No, hoy ya no es el narcotráfico principalmente del lavado de activos. Por ejemplo, los delitos generados en la contratación pública. Las personas que les dan sobornos de 5 y 6 millones de dólares, etcétera, pues tienen que hacer algo para que ese dinero lo puedan disfrutar. Acuden a los lavadores, ¿no? En las entidades del Estado es donde menos se tienen establecidos los elementos suficientes, ¿no?, para enfrentar el problema del lavado de activos. ¿Por qué crear una unidad de investigación de derechos humanos en el contexto de la Fiscalía, ¿no? O sea, ¿qué estaba pasando en el país? ¿Qué no avanzaba? ¿Por qué se necesitaba una unidad así? Lo que sí es interesante allí es que el país carecía de una instancia que fuera integral, ¿sí? Y nosotros comenzamos en esa entidad, inclusive por conseguir la sede. Me parece que vale la pena mencionar que se inició con 100 casos, ¿no? Casos que habían, o que correspondían a hechos que ya habían sido denunciados ante el sistema interamericano, ¿sí? Casos que tienen que ver, por ejemplo, con masacres como las de Caloto, de Los Subos, de La Rochela, Villatina, Urabá, Trujillo, Río Frío y El Aro. Es decir, una serie de hechos, pero absolutamente complejos, ¿no?, que no tenían manera de avanzar para producir las decisiones que estaba demandando la sociedad. ¿Qué fue lo que pasó en el caso de Álvaro Gómez con ese proceso en la Fiscalía? Yo les diría a ustedes con toda sinceridad que nosotros acometimos esa investigación con mucha seriedad en la Fiscalía, que no apareció, digamos, elemento alguno que permitiera mirar, ¿no?, la hipótesis que hoy aparece o que se muestra hoy alrededor de la afirmación que hacen las FARC,
que yo, con todo lo que puedo opinar del señor Ernesto Samper y lo que opinaba de una persona con la que tengo una muy buena relación, Horacio Serpa, ¿no? Yo no los concibo a ellos como determinadores de un crimen de esa naturaleza. Ahora usted también nos dice la investigación por la muerte de Álvaro Gómez, ¿usted le parece que las personas que se capturaron y ahí había una hipótesis de que se estaba fraguando un complot donde había militares para derrocar al gobierno? ¿Ese complot existió o no? Que yo conozca, en la investigación no se estableció la existencia de un complot,